Vayan buscando en Jueces capítulo 6, está al inicio de la Biblia, a los inicios, los primeros libros. Jueces capítulo 6, vayan buscándolo. Mientras lo buscan, quiero contarles que en mayo del 2024, 3 misioneros de Oklahoma que estaban sirviendo en misiones en Haití fueron asesinados por pandilleros en Puerto Príncipe, en Haití. David Lloyd, de 23 años, Natalie Lloyd, de 21 años, y Jude Montis, el director también haitiano de la Caridad en esa zona. También el presidente de Haití fue asesinado en el julio 7 del 2021. Una de las cosas, hermanos, cuando una nación, cuando las personas, cuando familias se alejan de Dios, llega toda clase de pecado, de maldad. La gente hace lo que le place, lo que le parece. Y hay una anarquía ahora en Haití. Dominan las pandillas, han matado hasta cristianos. Está pasando en Nigeria también. Muchos misioneros. Esta semana un misionero, un pastor, asesinaron a 9 de la iglesia y asesinaron a hermanos de sangre de él. Y este pastor salió en un video diciendo: cristianos despierten, cristianos despierten. Eso pasa en nuestro tiempo hoy, donde vemos que el fracaso del corazón humano, la depravación del corazón humano trae toda clase de maldad y toda clase de muerte. Mientras les cuento esta historia, un hermano, amigo, pastor de República Dominicana. Ustedes saben que Haití está al lado de República Dominicana. La isla se divide y Haití se habla el francés, República Dominicana el español. En Haití se habla una mezcla de francés llamado criollo, y muchos de ellos migran a República Dominicana. Y el problema es también, me decía este pastor, que muchos de ellos practican el vudú, hechicería, brujería, toda clase de santería y cuestiones del oscurantismo, de cuestiones ocultas, del ocultismo. Y muchos de ellos se congregaban en iglesias y en el día estaban adorando a Dios, pero en la noche estaban haciendo vudú y estaban haciendo toda clase de ocultismo y brujería. Hermanos, tú y yo también somos pecadores. Hoy podemos estar aquí adorando a Dios, levantando nuestras manos, pero después quizá estamos con nuestra boca, podemos estar maldiciendo a nuestro prójimo, y todos somos pecadores. Pero hoy vamos a ver algo aquí, hermanos, en la palabra del Señor, que la salvación siempre es de Dios. Y vamos a ver en el libro de los Jueces este ciclo también. Este ciclo donde el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Después de Josué, y vamos a ver el fracaso de Israel después de la generación de Josué, de haber poseído la tierra de Canaán y haber caminado con el Señor. Después vemos este ciclo en los Jueces, esta época donde el pueblo se rebela, Dios se aira contra el pueblo, hay consecuencias, y muchas veces Dios los prueba con la opresión de los enemigos, y el pueblo clama en arrepentimiento, y la salvación de Dios llega a través de que Dios levanta un libertador, un juez, un elegido, y luego viene un tiempo de paz y el juez muere, y luego se repite el ciclo otra vez. El pueblo se rebela, va a idolatría, como una prostituta va tras otros dioses. Y el pueblo de Israel una y otra vez se rebela, Dios se aira, pero Dios es fiel a su pacto y a su promesa. Los prueba a través de la opresión de los enemigos. El pueblo clama otra vez en arrepentimiento. Dios levanta a un libertador, a un juez, para salvarlos y traer tiempos de paz. El juez muere, pero otra vez vemos este ciclo. Hoy vamos a ver acerca de Gedeón, y mientras estudiaba, leía un libro
del pastor Tim Keller, que se llama Jueces para ti. Y hoy vamos a ver de Gedeón en Jueces 6, y vamos a ver que ellos en este tiempo, en capítulo 6 al capítulo 8, adoraron a Baal. Vemos Dios de la lluvia, un Dios también relacionado con la fertilidad, con la cosecha, y adoraron a Acera, la diosa de la fertilidad. Y vemos que fueron entregados, vemos este ciclo, fueron entregados por Dios a los madianitas. Los madianitas vienen de ascendencia de Cetura. Abraham tuvo otra esposa cuando muere Sara, Cetura, y tuvieron como 6 hijos, y ahí nace Madián. Y Madián, los madianitas, ellos oprimieron. Es más, el pueblo de Israel hasta vivía en cuevas y se aprovechaban de sus cosechas, y los oprimieron y los tuvieron en esa duración como 7 años. Y vamos a ver eso. Tenían que vivir en cuevas. Y vamos a ver que las cosechas eran arrasadas. Israel clama, Israel se levanta y clama, y Dios levanta a un libertador que se llama Gedeón. Gedeón, vamos a ver aquí un hombre con miedo también, que se esconde, un hombre como tú y como yo, pero Dios lo elige, y cuando Dios llama, Él llama y Él capacita, Él da el llamado y Él envía en su poder. ¿Por qué? Porque al final del día es su obra, es su poder. También vamos a ver que Gedeón es de la tribu de Manasés, y con 300 hombres Dios destruye a los madianitas y los pone como esclavos también en un sentido, y los domina, los conquista con 300 hombres. Y vamos a ver que Dios les da la victoria, y vamos a ver que Dios les da la paz. Pero aunque Dios les da la paz, también vamos a ver que con una adoración idólatra, Gedeón termina de una forma que es un juez que él creyó a Dios. Vamos a ver en Hebreos 11 que él es contado como uno de los héroes de la fe, y él creyó. Pero también vemos que él hizo al final algo también que trajo idolatría al pueblo. Duración del reinado de Gedeón fue de 40 años. Pero quiero que leamos primero en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16. Es bastantes versículos, así que solo voy a leer del 11 al 16, y miren lo que dice. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza, y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú, Señor, eres el que salva. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres el único que puede perdonarnos y salvarnos, y que los que invocan tu nombre, tú eres fiel a tu palabra, a tu pacto y a tus promesas, Señor. Ayúdanos a recordar tu fidelidad, oh Señor, que aunque seamos infieles, tú sigues siendo fiel por amor a tu nombre, a tu pacto. Pero tú, Señor, no pasas por alto tampoco la iniquidad. Juzgas con total justicia.
Ayúdanos, Señor, a ver tu bondad, tu justicia, tu amor, tu santidad, Señor, en este pasaje. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el libro de Jueces es esa misma imagen que yo les hacía ver de Haití. Dice en Jueces 21:25: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un rey, pero lo que en realidad el libro de Jueces está diciendo no es que no había un rey humano, o que no había un juez, o que no había orden, sino que nos muestra el fracaso total de Israel y su rechazo rotundo y depravado contra Dios, ya que Dios debió haber sido su único y verdadero rey. Es más, cuando el pueblo le pide a Samuel: danos un rey, Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque yo soy el único rey. Hermanos, este pueblo, ellos hacían lo que le parecía, hacían lo que querían. El pueblo peca no porque no tiene un rey, sino porque han rechazado a Dios y se han hecho como los cananeos. Aún ahora entre ellos vemos que muchas veces entre los mismos hermanos se están matando entre ellos mismos, y lo vemos en todo Jueces. Hermanos, como dice, como les decía que estaba leyendo a Tim Keller, nos exhorta a que Jueces nos debe conmover y da pie a llorar por ellos y por nosotros. Porque, hermanos, la depravación humana es tanto que todos, si no fuera por el Evangelio, tenemos el potencial de ser lo más depravados posibles. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que contiene a la humanidad, hermanos, la depravación del hombre, todos nosotros tenemos el potencial de ser asesinos, de ser idólatras y de ser todo, porque todos hemos caído, todos hemos pecado y todos no llegamos a la perfección y a la santidad que Dios demanda. Hermanos, como dice, no hay justo, Romanos 3:9, no hay uno. Vivimos muchas veces siendo nuestro propio Señor, vivimos muchas veces siendo nuestros propios reyes. Nosotros queremos ser nuestros propios reyes de nuestra vida. No necesitamos a Dios. No me hablen de Dios. No ocupo nada de Dios. No necesitamos un rey que nos salve, nos gobierne y nos cambie. Queremos vivir la vida loca. Y solo podremos, hermanos, valorar el Evangelio y a Jesucristo si lo tenemos como Rey y Señor. Si lo tenemos primeramente y comprendemos que somos malvados y que estamos más desesperados de lo que imaginamos, y que somos más depravados de lo que imaginamos. Mientras estudiaba, me hacía recordar que no solo, hermanos, es una apariencia externa. En Romanos 1 nos habla de los de Sodoma y Gomorra, que los entrega a sus lascivias, a sus pecados, a sus placeres. Pero Romanos 2 nos habla de una persona pecadora, pero moralmente buena, legalista. Todos hemos pecado. Y Romanos 3 nos afirma que cualquiera de los dos lados que estemos, todos somos pecadores, y no hay justo ni a uno solo, tanto como el depravado, tanto como el que se cree justo en su propia justicia. Si no se arrepiente, perecerá. Y aquí todos nos encontramos, pero vemos que hay un Dios fiel que no invalida su pacto. Miren lo que le dice Jueces 2:11 al pueblo. Nos recuerda que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová.
David. Dios levantó jueces, hermanos, ya que Dios fue movido a misericordia. Dios levantó a Gedeón, ya que Dios fue movido a misericordia. Porque la ira de Dios, hermanos, estaba airado porque la idolatría, Dios no comparte su gloria. Dios es un Dios que merece y pide toda la adoración porque Él es la fuente de todo gozo, santidad, amor, paz. Él es un rey. El pueblo de Israel se corrompía nuevamente una y otra vez. Corrían tras dioses ajenos y se apartaban de su obstinado camino. Y se juntaban con pueblos paganos que vivieran entre los israelitas, y Dios los probaba a través de estos pueblos paganos. Antes de pasar y continuar a mi primer punto, miren lo que pasó en Jueces 3, 5, 6. Dios le dice así: los hijos de Israel habitan entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Miren, todos los que habitaban, los que Dios les dijo no se contaminen, ellos habitaban ahí, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Dios les dijo: no se unan a estos pueblos, ni a sus mujeres, ni sirvan a sus dioses. Pero eso fue lo que hicieron. El pueblo de Israel solamente clamaba a Dios cuando se volvían esclavos de otros pueblos, cuando ya no podían, o cuando veían que estos dioses paganos no les cumplían lo que les prometían, porque son dioses muertos, como dice Salmo 115. Entonces Dios levantaba un libertador, un juez, pero luego se repetía este ciclo de idolatría. Dios seguía fiel a pesar del pueblo, ya que Dios es fiel a su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, de la simiente de ellos, y que ellos iban a heredar la tierra, y que Dios iba a ser su porción. Y aquí, hermanos, entonces es donde vemos que la salvación de Dios en tiempo de Gedeón. Primero, la salvación es para los que invocan el nombre del Señor. Ellos están oprimidos por los madianitas 7 años. Y miren lo que dice el versículo 2: por 7 años, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Perdón, leamos el 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas hicieron escondites en las montañas, en cuevas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, les robaban sus cosechas, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, se llevaban todo. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Y aquí viene el clamor de ellos. Aquí viene el clamor. Ellos ya no pueden. Están perdiendo todo. Sus dioses, Astarot, Asera, Baal, no les cumplen. Están huyendo. Están yendo a las cuevas. Los madianitas les están robando todo. Y ahí, hermanos, como tú y como yo, muchas veces cuando tenemos un problema, el último que vamos es a Dios. Tristemente, al último que vamos es a Dios. Vamos a los amigos, vamos al jefe, vamos al trabajo, vamos a los vicios, vamos a las otras cosas, pero no vamos a Dios clamándole. Así era el pueblo de Israel, así somos nosotros también muchas veces. Y así fue empobrecido, versículo 6, Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Los israelitas clamaron al Señor. Y esa es la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:13? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Dios es tan fiel, hermanos, que aunque el pueblo de Israel era infiel, Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Y vemos que los madianitas empobrecieron y ellos clamaron. Mira el versículo 7: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que le dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fue yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Es el Señor quien salva, es el Señor que los sacó de Egipto. Recordar esto, hermanos, es la primera parte del pacto que Dios cumple en Israel. Y Dios cumple su pacto, que los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero vemos que el fracaso de Israel estaba ligado a su apostasía religiosa. Se habían desviado a otros dioses y se habían olvidado de las cosas que Dios había hecho, de cómo Dios los había salvado. Versículo 9: los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Hermanos, el Señor te dice a ti: sígueme, no vayas tras otros dioses. Y cuántas veces tú y yo hemos hecho oídos sordos. Vamos contra dioses, ídolos, hermanos, como decía el pastor Leo hace 2 semanas, y que lo citaba a Calvino, que somos una fábrica de ídolos. Yo puedo hacer un ídolo de mi carro, de mi casa, del trabajo. Puedo hacer un ídolo de mis hijos, de mi esposa. Puedo hacer un ídolo hasta de cosas buenas, que soy buena gente y ese es mi ídolo. Podemos hacer un ídolo de todo. Por eso, hermanos, nuestra mirada debe estar en Cristo. Porque muchas veces nos creemos mucho o nos creemos nada. Tenemos que tener una mirada puesta en Jesús, a la medida de Jesús. Somos amados en Cristo, somos perdonados en Cristo. Puedo decir que no al pecado y a los ídolos por el poder de Jesús, si Él me ha salvado, y por el poder del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que comenzar invocando el nombre del Señor, porque tú y yo sabemos que somos pecadores. El pueblo de Israel era un fracaso. Tú y yo también somos y éramos un fracaso. Todos nosotros en otro tiempo hemos sido mentirosos, ávaros, idólatras, orgullosos, fornicarios, todo. Pero dice Corintios: esto eran ustedes, pero ahora son lavados, son perdonados, son santificados. Ahora somos de Cristo si hemos confiado en Él y si hemos invocado su nombre y clamado a Él. Ven a Él, a pesar de que has sido infiel y pecador como yo, invoca su nombre. Él es fiel y justo para perdonarte y para escucharte. Pero clámale a Él. Clámale a Él. Segundo, hermanos, la salvación de Dios en tiempo de Gedeón es para los que Dios les da paz a pesar de que son temerosos. Vamos a ver el llamamiento de Gedeón. Entonces vino el ángel del Señor. El ángel del Señor, lo que significa aquí, es una teofanía. Es decir, una revelación visible de Dios. Es Dios hablando. Vemos las palabras de Dios, del Señor mismo. El ángel del Señor sacó a Israel del cautiverio en Egipto y luchó por ellos. Vemos aquí que el ángel del Señor es una teofanía, una aparición, una revelación visible de Dios. Eso significa una teofanía. Y dice que se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínese un hombre temeroso, viviendo en las montañas, en cuevas, escondiendo la cosecha.
y se le presenta el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Miren qué interesante, un hombre temeroso, el Señor lo llama valiente. Hermanos, ¿no les recuerda a esos que Romanos 5:8, que cuando éramos aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros? Cuando nadie daba un 5 por nosotros, Él nos amó hasta la muerte. Y Él nos da el valor. Mi paz os dejo. Dice: no teman, no teman. Jesús nos dice en Juan 20: no teman, paz a vosotros, muchas veces. Y nos llama al valor. Él nos da el valor. No teman, aun cuando sean puestos en prisiones, aun cuando mueran por mí, no teman, no teman. Hermanos, el Señor llama y puede usar aún los que están metidos en cuevas con miedo. Dios, cuando llama, Él es el que da el valor. Él es el valiente y fiel. Y Él llama a Gedeón, y mira lo que sigue diciendo, versículo 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Empieza él como a preguntar: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él lo está viendo desde la perspectiva humana, pero ya sabemos que es por su pecado, por su idolatría, que el Señor los entrega, los prueba, los entrega a estos pueblos para que ellos los dominen. Y el Señor lo miró. Imagínense, el Señor lo miró y le dijo, en su paciencia el Señor le responde: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? El Señor nos afirma de que cuando Él, hermanos, nos limpia, que cuando Él nos purifica, que cuando Él nos envía, Él va a ir delante de nosotros. Como Jacob: si el Señor no va conmigo, hermanos, si el Señor no va con nosotros, no iremos. Hermanos, si el Señor no está con nosotros, ¿de qué sirve? En vano trabajamos. Si el Señor no edifica su casa, en vano avanzamos, hermanos. Pero gloria a Dios que el Señor nos llama aún en medio de nuestro miedo, de nuestra idolatría, de nuestro pecado. Ahí es donde el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por justos, ninguno de nosotros lo era. Él vino por pecadores. Todos nosotros éramos pecadores, aún Gedeón. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y luego vemos que Gedeón hace esta ofrenda, lo trae, y mira el versículo 22. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Pero en el versículo 21, Él es el que lo purifica. Miren lo que dice el 20. El ángel le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama del caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Vemos que el Señor es quien nos prepara, como aún, hermanos, Él nos purifica, Él nos santifica, y Él nos dice: ve ahora, la paz sea contigo, no temas, no morirás, no morirás. Es el Señor, hermanos.
Es el Señor el que nos envía, el que nos purifica, el que nos quita el temor, y a pesar de nuestro temor nos envía, porque Él es el poderoso y fiel. Él es el que salva. No es, hermanos, nuestra personalidad. No es, hermanos, es que yo soy bien miedoso. Pero si tú estás con Cristo, su paz, Él te envía y Él te da el valor. Es Él el que se lleva la gloria, y Él puede usar a cualquiera. Mientras estudiaba, el doctor Andrew Walker me hacía reflexionar que el Evangelio no es la historia de los pecadores subiendo hacia Dios. Es la historia de Dios descendiendo para salvar a los pecadores. Gedeón no busca una comisión, él se esconde, pero Dios viene a él. Así también en Cristo, Dios viene a nosotros mientras somos débiles, culpables, comprometidos e incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Antes de que fuéramos dignos, Dios vino a salvar. Antes, hermanos, nosotros no éramos dignos y Él vino a santificarnos, a salvarnos, a purificarnos. Aunque tú te andes escondiendo, aunque andes huyendo, aunque andes rechazándolo, si el Señor un día derriba la muralla de incredulidad en ti, no te puedes esconder. No hay lugar donde te puedas esconder del Señor. No hay miedo que Él no pueda superar para salvarte. Él dio su vida para salvarte. Deja de huir, deja de estar huyendo. Ríndete a Él. Ríndete a Él en fe, en confianza. Romanos 5:1 nos recuerda que Él fue el que nos dio esa paz. El Dios, la salvación es para los que Dios les da la paz a pesar de que son temerosos. Mira lo que dice Romanos 5:1, nos recuerda: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gedeón, estando en idolatría, el Señor viene y le recuerda el pacto, lo purifica y ahora le da valor, le da paz. Ya no es enemigo de Dios, ahora puede estar en paz con Dios y puede ir a hacer la tarea de Dios a la manera de Dios, como Él lo envía. Y la salvación de Dios en tiempo de Gedeón también lo vemos que es para los que confían en el Señor como su único y verdadero Dios. Como su único y verdadero Dios. Mira el versículo 25. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Entonces el padre tenía altares de Baal y de acera, y edifica pues en debida forma un altar al Señor. Mire, le dice en debida forma. ¿Cómo lo tienes que hacer? Sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho, pero como temía, todavía seguía con temor mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Derribó estos altares de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado, y vinieron y preguntaron: ¿quién hizo esto? ¿Quién ha hecho? Gedeón, hijo de Joás, versículo 29, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero él responde: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? ¿Acaso Baal no se puede defender solo? ¿Acaso este Dios no se puede defender solo? Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Vemos que la salvación es para los que confían en el Señor como su único y verdadero Dios. Yo he conocido cristianos
que han dejado su vida de idolatría y llegan y me dicen: pastor, ¿qué tengo que hacer con estos ídolos? Y los tiran. Hermanos, Salmo 115 dice que son hechos de barro, de plata, de oro, tienen pies, mas no caminan, tienen ojos, mas no ven. Los ídolos son muertos. Nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. No servimos a ídolos. Nosotros creemos, confiamos en el único y verdadero Dios. Y así como Gedeón derribó los altares de Baal a pesar del miedo, él estaba decidido a servir al único Señor y Dios verdadero, confiar en Él. Versículo 33, vemos que todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron, acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor, miren, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino sobre Gedeón, y éste tocó a la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y Neftalí, que subieron a su encuentro. 1 Corintios 10:14 dice, hermanos: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. 1 Tesalonicenses 1:9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La salvación en el tiempo de Gedeón es la misma que hoy. Es para los que confían en el único Dios verdadero, no en ídolos. No en ídolos hechos de manos de hombres, sino en Dios, el único y verdadero. Y eso es lo que vemos en Gedeón. Aún el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, vino sobre él. Y vemos la salvación de Dios en tiempo de Gedeón. Es para los que invocan el nombre del Señor a pesar de ser infieles. Es para los que Dios les da paz a pesar de que son temerosos. Y es para los que confían en el Señor como su único y verdadero Dios. Pero también la salvación es para los que Dios salva, no porque son fuertes o poderosos. Él vino a buscar a los débiles, a los menospreciados, a los pobres en espíritu, a los que saben que no tenemos fuerza, a los que saben que dependen de Dios. Mira lo que dice el versículo 36. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vello de lana en la era. La era es el lugar donde se limpia el trigo. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío y un tazo lleno de agua. Y luego le pidió que lo hiciera la viceversa. Esto como afirmación de que Dios estaba con él. Él todavía, en un sentido, seguía con temor. ¿Será que sí, Dios está conmigo? Quería otra afirmación. Y así lo hizo Dios aquella noche. Esa vez el rocío cayó nada más en la tierra alrededor, pero el vellón quedó seco, el trapo, lo que tenía ahí quedó seco. Y había rocío en toda la tierra. Vemos, hermanos, que el Señor es el que salva, pero no es para los fuertes o poderosos. Fíjense que en el capítulo 7, si ustedes van conmigo, capítulo 7, Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Mor en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado. Tenían numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia
fortaleza me ha librado. El pueblo de Madián era inmenso, demasiado. Pero vemos que aquí Dios le va a decir a Gedeón: vamos a cortar los soldados que tienes, porque no quiero que la gente diga fue por los soldados que vencimos a los madianitas y no por mi poder. Hermanos, la salvación del Señor no es por nuestro poder ni nuestra fuerza, es a la manera de Dios y a la forma de Dios. La locura del mundo es poder de Dios para salvación. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Ahora pues, versículo 3, proclama a oído del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. O sea, los soldados eran 32,000, pero de esos 32,000, 10,000 tenían miedo, estaban temblando, temerosos, y se fueron. Pero luego los baja más. Entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y ahí te los probaré, y será que de quien yo te diga, este irá contigo. Ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y todo aquel que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Imagínense, hermanos, de 32,000 hombres quedar con 300. Y Dios le dice: te voy a entregar a los madianitas en tus manos. Eso se requiere, eso a los ojos humanos, eso es una muerte suicida. Ir contra un ejército de miles y miles y miles con 300. Pero hermanos, eso nos recuerda que la salvación le pertenece al Señor. No a nuestra fuerza, no a nuestro poder, sino al Señor. Y el Señor dio en las manos de Gedeón a los madianitas. Dio a los manos, y dice que cuando Gedeón, vemos versículo 19, Gedeón llegó con los 100 hombres que estaba con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarla, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y tocó el ejército de los madianitas, echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serea, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Ellos tocan las trompetas, los 300. Los madianitas huyen confundidos, peleando unos con otros. El Señor los confunde. El Señor salva a Gedeón una y otra vez, hermanos. Esto nos muestra que la salvación no es para que nosotros nos glorifiquemos nosotros. Es para los que no podemos. De las formas más inusuales.
A través de la debilidad y la humillación, Cristo se humilló hasta lo sumo para que tú y yo pudiéramos recibir vida eterna y perdón de pecados. Hermanos, la sabiduría de Dios es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Por eso, esto, hermanos, es para los que saben que somos débiles, dependientes del Señor, porque en eso nos gloriamos en Cristo, no en nuestra fuerza, no en nuestro poder, sino en conocer a Dios, en amarlo, en seguirlo, en conocerlo a Él. Y vemos que la salvación de Dios en tiempo de Gedeón es para los que invocan el nombre del Señor, es para los que Dios les da paz a pesar que son temerosos, es para los que confían en el Señor como su único y verdadero Dios, es para los que Dios salva, no porque son fuertes o poderosos. Y por último, es para los que Dios salva al enviar un libertador perfecto, y no es Gedeón. Vamos a ver que Gedeón no termina de la mejor forma. Gedeón hace algo, hermanos, que muchas veces nosotros hacemos. El Señor nos llama, nos salva, nos perdona. Antes vivíamos en ansiedad, vivíamos en miedo, en derrota, pero ahora Cristo nos ha dado vida, esperanza. Pero muchas veces se nos olvida el Evangelio y nos creemos nosotros la última Coca-Cola en el desierto. Y nos creemos que fue porque yo soy buena gente, nos creemos que fue porque yo me porté bien, porque yo soy mejor que el otro, porque yo nací en cuna de no sé qué, y nos olvidamos que es por la gracia de Dios. Y Gedeón, si ustedes se fijan, cuando ganaron contra los madianitas, gritaron Dios y Gedeón. Y muchas veces nos empezamos a creer que es por nuestro poder. Pero Gedeón era miedoso. ¿Y quien le llama que es un hombre de valor? Es Dios. Dios. Hermanos, que nunca se nos suba a la cabeza de que es por nuestros méritos. La salvación es por pura gracia a través de la fe, para que ninguno de nosotros se crea aquí mejor que otro. Todos estábamos muertos, y si no es por la gracia de Dios, estuviéramos condenados. Pero miren el versículo 22 del capítulo 8, dice lo siguiente: los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Lo querían hacer rey, pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Hermanos, y ese es un buen deseo. Gedeón respondió bien, pero quizá muchas veces nuestras palabras van desconectadas de nuestras acciones. 24. Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillo de oro porque eran ismaelitas. De cierto te los daremos, dijeron ellos, y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos. Capítulo 8, versículo 26, 19.4 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra. Era algo que llevaban puesto, su ciudad con él para adorar al Señor, el cual todo Israel, dice, se prostituyó ahí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. El problema aquí, hermanos, que vemos es que Gedeón no adoró al Señor debidamente como el Señor lo estipula, sino que él quiere adorarlo a su manera. ¿Y qué pasa? El pueblo de todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa.
Vemos que Gedeón no interviene, no nos dice que interviene, sino que en su miedo, quizá en su temor, Gedeón termina mal, trae ruina a su casa, trae ruina a su familia. Versículo 34 dice que 33, al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Así que los israelitas se volvieron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vemos en un sentido que Gedeón, aunque fue uno de los más grandes de los jueces, lo vemos en Hebreos 11, que habla que él es un héroe de la fe, y yo estoy seguro de eso. Y vemos que el ángel del Señor se le aparece, y vemos que Isaías recuerda la victoria de Gedeón sobre Madián en Isaías 9:4 y 10:26, y aparece en la lista de libertadores de Samuel Jerubaal, y se le compara con Moisés, y el pueblo buscaba hacerlo rey. Vivió como un rey, 40 años de paz, terminó con muchas mujeres, con más de 60 hijos, y vemos que terminó de una forma pasiva. Sin embargo, a pesar de todo esto, Gedeón fracasó estrepitosamente en un punto. Gedeón mandó a hacer un efod de oro que lo llevó a él y a otros al pecado. Una adoración no requerida por Dios, de forma no requerida por Dios. En su grandeza y en su imperfección, Gedeón puso de manifiesto la necesidad, hermanos, de un mejor libertador, un rey que cumpliera verdaderamente el pacto, y de esta manera nos apunta a Jesús. Jesús sí vivió la vida perfecta que Gedeón no pudo vivir. Fue el libertador perfecto que Gedeón no pudo ser. Y todos los jueces nos apuntan a que el pueblo de Israel clamaba por un libertador perfecto que los salvara de su ruina, de su fracaso, de su pecado. Y ese Salvador ya vino. Ese Salvador, ese libertador perfecto es Jesucristo. Y Dios es un rey, hermanos, que no abandona. A pesar, con esto quiero terminar, a pesar de lo malo, a pesar que Dios los prueba y los entrega a estos pueblos cananeos, y que se repite una y otra vez, Jehová los libra de Cusán Risataín, de Moab, de los filisteos, de Javín rey de los cananeos, de los madianitas. Pero otra vez ellos volvían a prostituirse, yendo tras los Baales, contra dioses. Deuteronomio 4:31 afirma: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. A pesar de la infidelidad, Dios se mantuvo fiel a su pacto de bendecir a la tierra, de salvarlos en un libertador, en un Mesías prometido, de salvarlos en la simiente que iba a destruir a Satanás. Dios se mantuvo misericordioso, no los dejó, no los destruyó completamente, ni se olvidó del pacto que les juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué podemos hacer hoy entonces? Recordar que Dios es un rey, que es misericordioso, que perdona a los que invocan su nombre, a los que confían en Él como su único Dios, a los que se arrepienten. Él no los rechaza, Él los recibe, los perdona. Debemos recordar que nuestro único Señor y Salvador, nuestro único juez y modelo que debemos seguir, que perfecto, que nunca nos abandona y que nunca nos falla, es Jesucristo. Él debe ser el amo, Rey y Señor de nuestra vida. Él es el único libertador. Donde Gedeón no venció, Jesús venció. Donde Gedeón falló, Jesús no falló. Él nos da la paz perfecta, el perdón perfecto. Él sí cumplió donde Gedeón y nosotros fallamos.
Jesús sí cumple. Y ahí es donde vemos que Gedeón, su fe le fue contada por justicia. Gedeón fue un héroe de la fe, un héroe que en Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Son contados como héroes de la fe, porque ellos, hermanos, confiaron en Dios. A pesar de que pecaron, se arrepintieron, confiaron en Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Creyeron. ¿Y quién no peca? Tú y yo no somos diferentes a Gedeón. Por eso tenemos que venir a Cristo. Y luego dice el 38: de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra anduvieron. Estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos no en Gedeón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tu mirada, mi mirada debe estar en Jesús, el libertador perfecto que vino a morir y a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos, a morir en nuestro lugar. Invoca ante el Señor, invoca su nombre, clama. Él te puede dar su paz. Confía en Él, deja los ídolos. No es para fuertes, dignos o poderosos, es para gente débil, pecadora, que sabe que necesita de un libertador y de un salvador. Y Dios nos salva al enviar un libertador perfecto, y no es Gedeón. Ese libertador es Jesucristo, es Jesucristo. Hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios y Padre, así como Gedeón, así como estos misioneros en Haití que dieron la vida por ti, Señor, así como estos hermanos en Nigeria, tenemos una gran nube de testigos, Señor. Tú, Señor, harás justicia en su tiempo. Y aún hoy claman los mártires, todos estos, y dicen en Apocalipsis 6: y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Muchos más morirán por Cristo. Ayúdanos, Señor, a que si somos nosotros, y si un día morimos, muramos en Cristo, confiando como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro único Dios, no viendo a otros dioses, sino confiando en Jesús. Ayúdanos, Dios, ten misericordia. Gracias por tanta misericordia en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.